Perros y las moscas, vamos a hablar del más reciente libro de Julio Madrazo. El libro se llama Un país posible. Julio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Julio, habría que decirle al público que tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos andado ya un buen trazo del camino juntos. También decir que eres un consultor político en comunicación y políticas públicas, que te has dedicado en alguna parte de tu tiempo a hacer campañas electorales y después de unos últimos años a la fecha a hacer consultoría en comunicación política para empresas del sector privado. Por lo tanto, tienes has tenido mucha experiencia con el gobierno, mucha experiencia con la empresa privada, y en este libro lo que haces, y hablaremos de ello, es juntar mucho de la reflexión que has acumulado en los últimos años para imaginar un México posible, un México más democrático, un México más igualitario. Pero me gustaría comenzar la reflexión con un asunto que creo que tú y yo compartimos, que es esta sensación generacional de que tal vez hayamos fracasado. Ese es un punto de partida de tu libro que es muy interesante. ¿Por qué no elaboramos un poquito a partir de ahí, Julio? Claro que sí. Pues sí, como bien indicas, es una reflexión personal desde lo que he vivido en mi trayectoria profesional, tanto en la parte de servidor público, después, como dices, haciendo campañas electorales, trabajando para gobiernos estatales y después, ya hace 20 años, como consultor privado. Eh, y mi sensación, y lo digo desde un inicio, es que a lo largo de todos esos años he escuchado una y otra vez la frase de que tenemos una oportunidad histórica para cambiar al país, que estamos en una coyuntura única para revertir los problemas de atraso, de inequidad, de inseguridad, de violencia, de malos servicios públicos, etcétera. Y cada una de esas oportunidades históricas se nos pasa sin aprovecharla para lograr los objetivos de cambio que nos habíamos planteado como generación o en su momento quienes asumían cargos públicos a nivel estatal o federal. Y tengo 56 años, tengo hijos que van de los 12 a los 28 años y vivo, la verdad, convencido de que les vamos a dejar un país peor del país en el que nosotros crecimos a esa edad. Un país con problemas más graves, más complejos, con un medio ambiente más deteriorado, con una inseguridad a la alza, y que por eso, como dices, parte de un capítulo se lo dedico a esta sensación de que todavía tenemos la oportunidad de no heredar ese tiradero, de poder revertir esta tendencia y de poder encauzar el país en una senda distinta para que podamos mejorar las cosas y tener una trayectoria que solucione esos problemas. Es una oportunidad, dices, que se puede abrir, que hay que tomar en las próximas elecciones de 2024. Te propongo que vayamos para allá un poquito después, pero también advertir que en tu libro, y es algo que me parece muy seductor de esta propuesta, es que haces también una reflexión acerca de cómo el modelo liberal y el modelo democrático, hablaremos primero del modelo liberal, del modelo político y del modelo económico, de cómo estos modelos, no solamente en México, sino también en el mundo, se han ido agotando. ¿Por qué no hablamos, digamos, de tu diagnóstico desde el terreno político y después vemos el terreno económico y del agotamiento del capitalismo mismo? Pero hablemos del terreno político, el terreno liberal, qué es lo que estás viendo, qué está pasando en el mundo, mismo que estamos viendo, si hay que ponerlo de manera muy drástica y dramática, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania. No, absolutamente. Los dos modelos, la democracia liberal y el capitalismo, nacieron al mismo tiempo. El libro no pretende ser un libro académico, es una revisión muy platicada de la historia. Y en el Renacimiento, en la Ilustración,
se configuraron como el sistema económico y el sistema político que ha venido evolucionando desde entonces. Y una de las cosas que justamente señalo es que los dos deberían seguir evolucionando. En lo político, y además los pecados, digamos, de ambos son muy parecidos. Digamos que el pecado general es que no han cumplido con sus promesas. No han cumplido en lo político con la promesa de igualdad ciudadana, de equidad en la justicia, en el acceso a la justicia, en la capacidad de todos los ciudadanos de incidir en el sistema. Unos muy poquitos ciudadanos tienen la capacidad de incidir en las distintas instancias donde se toman las decisiones de orden público, políticas, las políticas públicas que nos rigen, las leyes que nos rigen. Y en lo económico sucede lo mismo. Muy pocos han sido los que han capitalizado de manera muy importante las ganancias, las grandes ganancias del crecimiento económico, claro, de la globalización, de la integración comercial. Pero en ambos casos sucede porque los principios básicos del liberalismo, de la democracia y del otro lado del capitalismo no se han cumplido. Están ahí digamos, en su narrativa liberal, lo que proponen tanto en la democracia como en el sistema económico, y no se han cumplido. O sea, en lo económico hay muchos más oligopolios de los que debería haber. Sectores importantísimos de nuestra economía están dominadas por 3 o 4 empresas y no hay la competencia económica que garantizaría más y mejores servicios, mejores precios para los consumidores. Ahí creo que la Comisión Federal de Competencia y el Estado en general ha cedido espacio para que el poder económico de las empresas sea el que prevalezca y no el interés general de la sociedad y los ciudadanos como consumidores. Y en lo político han sido los partidos. Los partidos políticos han monopolizado esa capacidad de decidir y incidir en el sistema. No, lo que propongo no es que deshagamos el arreglo económico o político como está. Lo que sugiero es que le agreguemos una pieza nueva para que en lo político haya más participación ciudadana y en lo económico haya más rectoría del Estado. Vámonos con esta idea. Voy a hacer una pausa en este momento, Julio. Regresamos después de estos avisos, pero es ya necesario que nos digas exactamente qué propuesta tienes para poder profundizar en los cambios que México requiere para no dejarle a la siguiente generación un país, como dices, peor del que encontramos. Regresamos en un minuto, no se vaya. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando del más reciente libro de Julio Madrazo, Un País Posible. Y antes del corte, Julio ya hacía un diagnóstico acerca de cómo estaba el liberalismo y el capitalismo, es decir, la política y la economía en revisión en todo el mundo y cómo esto se puede ver desde el punto de vista local mexicano. Y ya Julio adelantaba una propuesta para poder ir enmendando este desarreglo en el que nos encontramos en este momento. Julio, en concreto, ¿cuál es la propuesta del libro? Pues como veníamos diciendo, creo que la democracia debe evolucionar, ha venido evolucionando desde que nació. Al principio solo votaban hombres blancos con propiedades mayores de 30 años. Más y más sectores de la sociedad fueron siendo capaces y teniendo el derecho de votar. Y lo mismo debemos hacer ahora con nuevos espacios de diálogo y de construcción de consensos. Tenemos un poder legislativo, un ejecutivo, un poder judicial, y lo que el libro sugiere y la propuesta concreta es que tengamos un poder en el que los ciudadanos normales, ciudadanos de a pie,
tengan un espacio institucional para discutir temas de carácter público a partir de una metodología que hay de diálogo y construcción de consensos, construcción de acuerdos, para poder justamente llegar a recomendaciones de política pública para que los otros poderes hagan lo que les toca hacer a los otros poderes, que los ciudadanos sean una voz, pero una voz mucho más fuerte en términos de cuál debe de ser su papel y qué rendición de cuentas tendrían que tener los otros poderes para este espacio. Uno de los peores y más graves, yo diría, males en esta degradación de la economía y la política es la polarización que existe hoy, no solo en México, sino en muchos otros sistemas políticos. Y creo que en México esa polarización, a diferencia de otros países donde la sociedad en su conjunto está muy polarizada, en México la polarización que estamos viviendo es una polarización sobre todo de las élites. Uh-huh. La sociedad no está tan dividida ni tan polarizada como sí están así sus élites. Y una de las cosas que también digo a lo largo de todo el libro es que algo que ha faltado para poder encontrar soluciones en México es que nuestras élites políticas, sindicales, culturales, económicas, reconozcamos que hemos fracasado como clase en el poder y que no hemos sido capaces de lograr construir el país y la sociedad a la que aspiramos. Sin ese reconocimiento, además de haber sido, digamos, todos parte del fracaso del país, porque es muy fácil culpar a unos o a otros, y yo creo que una de las cosas que a la oposición en México le ha faltado durante estos últimos 5 años es un reconocimiento público, por ejemplo, de sus errores de cuando fueron gobierno. Claro. Hoy en México hay que hacer ese reconocimiento y hay que darle más voz y más capacidad de incidir al ciudadano común y corriente. Me quiero quedar con 2 ideas para seguir profundizando, Julio. La primera es el tema de polarización y la incapacidad que tenemos de dialogar y de escuchar voces nuevas o puntos de vista distintos. Me parece que hay que traer a colación una experiencia también importante en tu trayectoria, que es Méxicos Posibles. Explícanos qué fue o qué ha sido Méxicos Posibles, qué experiencia te dejó y cómo se aplica a la propuesta que estás dejando en este libro, y después vamos al tema de profundizar la democracia. Vemos primero esta primera propuesta, esta primera línea de pensamiento. Te agradezco mucho la pregunta porque es muy relevante. Ha sido una experiencia que iniciamos un grupo de ciudadanos en el 2015 a raíz de la crisis de Ayotzinapa. Estábamos ya desde entonces pues muy claros de que la solución no podía venir solo del gobierno y que ya el choque entre el entonces gobierno de Peña Nieto y la oposición no daba espacio a la construcción de soluciones distintas en ese encono político que ya venía agudizándose desde entonces. Méxicos Posibles es un espacio de diálogo plural, muy incluyente, donde participan líderes indígenas, académicos, representantes de todos los partidos políticos, empresarios de grandes compañías, empresarios de medianas compañías, profesionales de todos los ámbitos, y que en un país tan dividido, porque también somos un país muy dividido en silos. Los académicos hablan entre ellos, los políticos entre ellos, los empresarios entre ellos, las ONGs entre ellas, y no hay espacios de diálogo común. Méxicos Posibles ha sido un espacio de diálogo y de inclusión muy rico. Yo creo que quienes hemos participado en esos ejercicios hemos aprendido a entender a otros, a escuchar a otros, a poner en la mesa de las decisiones otras realidades y otras perspectivas. Pero, y lo digo en el libro, es un diálogo entre líderes. Todos los que participan ahí, como ya te decía,
son personas que destacan en su ámbito. Son muy valiosas porque destacan en su ámbito, pero tienen una perspectiva de élite, por decirlo de alguna manera. Incluso Marcelina Bautista, que es una empleada doméstica, que ha sido una luchadora social durante más de 15 años para lograr que las empleadas tengan los mismos derechos laborales que el empleado de una fábrica o de un despacho como el mío, y que apenas recientemente lo está empezando a lograr. Es una dirigente, y no por eso necesariamente élite, pero una dirigente que tiene acceso al Senado y que tiene acceso al director del IMSS y que tiene acceso al secretario o la secretaria del Trabajo para impulsar su agenda. Y lo que creo que debemos construir es un espacio todavía más amplio que eso. Se llama democracia abierta en otros lugares donde se ha hecho, y el libro habla de algunas experiencias que en lo personal me parecen las más exitosas, y creo que debemos de ir más lejos que lo que hemos aprendido en Méxicos Posibles. Muy bien, Julio. Vamos a interrumpir en este momento para irnos a una pausa, para redondear. Has prefigurado, digamos, una experiencia muy valiosa en donde distintos sectores se han puesto de acuerdo, han dialogado a partir de esta plataforma Méxicos Posibles, pero para parafrasearte, es necesario profundizar y darle un acelerón a esta democracia para que más voces participen de manera muy pertinente en la construcción de un país. Vamos a hablar sobre este asunto después de este corte. No se vaya, regresamos en un momento. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con Julio Madrazo, consultor en comunicación y políticas públicas. Julio acaba de escribir un libro muy retador que se llama Un País Posible. Y antes del corte, Julio ya nos adelantaba la propuesta de democracia abierta que contiene este libro. Julio, ¿a qué te refieres en concreto? Pues es un ejercicio de participación ciudadana, institucional, y en el libro explico las razones. Me parece que nuestra democracia no puede ser solo una democracia plebiscitaria. Las elecciones son ejercicios muy importantes para legitimar a quienes acceden al poder. Las campañas electorales son un ejercicio democrático útil, pero que en términos de diálogo se ha venido desgastando. Hoy las campañas, lejos de ser un espacio en el que haya intercambio de ideas para construir proyectos de nación, son cada vez más polarizantes. Exacto. Son ejercicios de ataque y de contraste, y además las redes sociales lo han hecho todavía más grave. Los algoritmos y lo que antes eran discursos, hoy son videos de segundos en TikTok, ya ni siquiera Twitters. Entonces, eso no va a cambiar y eso va a seguir evolucionando. Ante esa realidad, creo que es muy importante que nuestra democracia tenga un espacio donde haya tiempo para escucharnos, para dialogar, para analizar las distintas alternativas que el país tenga sobre un tema u otro. Y uno de los ejemplos que uso como de los más exitosos es el de Jacinta Arendt en Nueva Zelanda, que cuando fue electa, antes de tomar posesión, hizo un grupo de ciudadanos a los que les pidió que le dijeran cuáles, en su parecer, a su juicio, deberían ser las variables con las cuales ella debería medir el desempeño de su nueva administración. Y algo que es muy retador, como bien dices, es que estos grupos se constituyen de manera aleatoria. Estoy sugiriendo que el INE pase a ser el Instituto Nacional de Participación Ciudadana para que no solo haga elecciones, también conduzca estos procesos de diálogo, y que, como hoy
aleatoriamente elige funcionarios de casilla, con base en esa experiencia, también aleatoriamente convoque a un grupo que participe en estos procesos. Julio, tal vez la crítica que puede recibir tu libro, y de hecho fue algo que escuché en la presentación, es que tal vez sea demasiado utópica. Desde mi punto de vista, las propuestas, pues como la tuya, en realidad creo que tienen que salir fuera de la caja para pensar el lugar donde estamos. Pero bueno, tomando esta preocupación de gente que se dedica a la política en concreto, que tal vez sea una propuesta demasiado fuera de la caja, demasiado utópica, ¿qué responderías ante esta preocupación? Pues el libro habla de los 5 retos que tiene que enfrentar esta propuesta. El primero es pues la voluntad política de los partidos políticos de compartir su poder y de ser capaces, tener la madurez, la visión de abrir un espacio de esta naturaleza. Cuando los negros querían votar, seguramente había sectores inmensos en la sociedad americana que consideraban que eso era utópico, o que las mujeres votaran era utópico, o que hubiera matrimonio entre personas del mismo sexo y pudieran adoptar a un niño o una niña, era utópico. Y hoy son logros que hemos alcanzado como sociedad. Un espacio de esta naturaleza, para muchos convencionales, parecerá utópico, pero no lo es. Sucede en otras latitudes y México podría ser, como sugiero en el libro, líder en democracia abierta. Y la segunda de las grandes retos, la segunda inercia a vencer, es lo que llamo la arrogancia de las élites. Porque pues a alguien que tiene maestría y vive en San Pedro, Nuevo León, le va a parecer muy utópico que el plomero que arregla la tubería de su casa tenga un punto de vista sobre qué energías limpias o no debería usar nuestro país. Claro. Y una perspectiva sobre cómo hacer la transición energética o digital en la economía que aspiramos en México. Pero justamente, esas son 2 de las 5, pero esas tal vez son las 2 más importantes que vencer, y no son menores, y de ahí que también agradezco mucho la oportunidad de poder compartir esto con tu público, porque va a requerir mucha educación y mucho empuje poder romper ambas. Tú te hicieron esta pregunta también en la presentación. ¿Estarías dispuesto a encabezar algún movimiento ciudadano para que estas ideas se conviertan en algo vivo, en algo que podamos discutir y después disfrutar? Sí, yo creo que mi convicción por estas ideas no se van a acabar con la publicación del libro. Creo que más bien la publicación del libro es el banderazo para impulsarlas, y sí, estoy buscando un espacio en el Poder Legislativo para ir a presentarlo a la Cámara de Diputados, ir a presentarlo al Senado. Espero tener más oportunidades en espacios como el tuyo para seguir difundiéndolo, y desde luego que haré todo lo posible para que ideas como las que se presentan y la evolución que el país necesita en términos de democracia se conviertan en una realidad. Creo que es una necesidad indispensable, y algo de lo que también digo en el libro es que el presidente López Obrador es un político antisistema, y de ahí gran parte de su carisma, de la aprobación que tiene, de la conexión que tiene con la población, pero va a ser muy difícil que hacia adelante, sea quien sea el próximo presidente o presidenta del país, goce de ese atributo tan antisistema, y deberíamos adelantarnos a una exigencia social que pudiera digamos, manifestarse de manera distinta o más violenta, y desde hoy ir creando los espacios que sirvan para que la sociedad
la sociedad civil, el ciudadano común y corriente tenga dónde y cómo participar en el sistema político mexicano. Julio, nos queda un minuto. Regresando a la idea original, ¿qué país le quieres entregar a tus hijos? Un país con donde cualquier ciudadano tenga la oportunidad de participar e incidir en su futuro. Que el futuro de México no puede seguir estando monopolizado por la clase dirigente, por las élites políticas, económicas, sociales, sindicales, ahora castrenses, ¿no? Marina, en el ejército. Las élites en el país han fracasado y deben reconocer su fracaso y abrirle espacios a la ciudadanía. Pues ahí está la propuesta de Julio Madrazo, fascinante y todo un tema para conversar. Ojalá tengas éxito en lo que viene, Julio. Un país posible, editado por Planeta en el sello de Ariel. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Por Si las Moscas. Gracias a ti y muchas felicidades por el programa. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.